Invito a los que no tengan Biblias, que todavía tenemos Biblia atrás, para que vayan siguiendo que lo que voy diciendo esté efectivamente ahí. Y qué maravilloso poder compartir la palabra de Dios hoy día, después de haber sido parte de este hermoso bautismo, donde Joaquín y Algirot son recibidos oficialmente como miembros de esta comunidad y de esta familia anglicana en Antofagasta. Así que enfoquémonos ahora en la palabra del Señor, que es parte de nuestra actual serie titulada ¿Quién soy? Mi identidad está en Cristo. Y esta serie, debido a que es muy fácil caer en forjar tu identidad en cualquier otra cosa que no sea Cristo, como el éxito, las apariencias, el dinero, tus estudios, tu profesión, tu trabajo, tu familia, el rol en la familia, la iglesia, la religión, el sector en donde vives, la forma en que te vistes, la tecnología que tienes, todo eso puede tomar el lugar de Cristo en la manera en que forjamos nuestra identidad. Y es por eso que hemos estado estudiando desde el libro de Efesios las diferentes características de nuestra identidad en Jesús, que todos los que somos discípulos y seguidores de Cristo hemos recibido como un regalo de parte de Dios, y esto por medio de la fe. Es decir, hasta ahora hemos visto que todos aquellos que han puesto su confianza en Jesús y por la fe se han arrepentido y renunciado a esa antigua manera de vivir sin Dios, ellos por la gracia y regalo de Dios han comenzado a ser transformados por Él a la imagen y semejanza de Cristo. Lo que implica que hoy podemos tener una nueva identidad en Jesús. Identidad que Él es quien comienza y Él es quien termina en nosotros. Por lo tanto, todo lo que hacemos y la forma en que vivimos de ese momento en adelante es consecuencia del amor de Dios y no una manera de buscar que Él nos ame, porque Él ya nos amó completamente en Jesús. Y hasta ahora hemos visto que en Cristo somos santos, es decir, somos apartados para Dios y atraídos hacia Él para ser transformados en su imagen. Hemos visto que en Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo somos apreciados al haber sido adoptados por Dios para ser parte de su familia y así en Cristo recibir una herencia, conocer su poder y en el fondo conocerlo más a Él. También hemos dicho que somos salvos, es decir, liberados de la muerte eterna y de nuestra adicción al pecado y el dominio de Satanás y este mundo y de la ira de Dios. Somos reconciliados al ya no estar enemistados con Dios, sino que en paz con Él por medio de Cristo. Somos afligidos, ya que el sufrimiento también es parte de la vida cristiana, pero esto lo podemos vivir con esperanza y contentamiento. Y por último hemos dicho que además somos escuchados, ya que tenemos un Padre celestial que nos ha dado mucho más de lo que pedimos o deseamos y por lo tanto tenemos la certeza que siempre estará disponible para nosotros. Somos capacitados porque Dios nos ha dado a Cristo y en Él hemos recibido diversos dones por su Espíritu para ponerlos a su servicio, que así que todos podamos alcanzar el crecimiento, la madurez y la unidad de la iglesia. Y somos nuevos, es decir, en Cristo hemos recibido una nueva identidad que nos permite vivir de una manera radicalmente diferente al mundo y opuesta a nuestra antigua naturaleza pecaminosa y rebelde delante de Dios, lo cual no nos convierte automáticamente en personas perfectas, sino que nos hace conscientes de nuestro pecado y por lo tanto nos permite estar dispuestos a que Él nos vaya transformando día a día. Y finalmente, este es todo repaso de lo que hemos estado viendo durante todos estos últimos 2 meses, somos perdonados, lo cual representa el centro del Evangelio de Cristo, por medio del cual, por pura gracia y misericordia, somos llamados a ser parte de la familia de Dios por la fe, perdonando nuestra rebelión contra Él y transformándonos a su imagen en un proceso que Cristo mismo comenzó, continuará y terminará en cada uno de sus discípulos. Bien, ese es el repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Cada uno de los sermones que está definido en esa línea está en la página web, así que pueden escucharlos también. Y hoy día veremos que somos adoptados, es decir, somos llamados, recogidos, recibidos por Dios en su familia, pese a que éramos personas que estábamos en rebelión contra Él. Para al hacernos parte de su familia, Él nos dé una nueva condición, genera una nueva identidad en nosotros
para que en agradecimiento a ese amor podamos vivir de una manera digna y acorde a la nueva familia, la cual ahora somos parte. Entonces el llamado del pasaje de hoy, ahí la siguiente slide, es que seamos imitadores de Dios como hijos amados y no desobedientes, a andar como hijos de la luz y no de la oscuridad, y a vivir como personas sabias y no necias. Todo esto como respuesta al Evangelio de Cristo, con el cual Él nos está transformando, que son las buenas noticias de salvación para nosotros. Bien, antes de seguir, déjenme dejarlos con una pregunta, y es la costumbre que tengo cada vez que me toca predicar, de poder dejarlos con una pregunta para que estén pensando durante la semana. Y la pregunta que quiero que tengan en mente es la siguiente: ¿estoy viviendo realmente mi vida agradecido o agradecida como un hijo o hija adoptado o adoptada, amado o amada por Dios en Cristo? ¿Estoy viviendo realmente mi vida agradecido como un hijo adoptado y amado por Dios en Cristo? Bien, espero que tengan en mente esa pregunta. Vamos a orar, después vamos a desarrollar la sección del día de hoy. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias por el hecho de que tú nos hayas adoptado para ser parte de su familia. Te doy gracias, Señor, de que no había ningún mérito en nosotros para que tú nos escogieras, para que tú nos adoptaras en tu familia, mas por tu gracia y tu misericordia tú nos has llamado para ser parte de tu reino. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente sabiendo el privilegio que es que, habiendo estado abandonados y apartados de ti, podamos haber sido atraídos hacia ti y haber sido hechos parte de tu familia por pura gracia y misericordia. Ayúdanos a vivir siempre de una manera digna de esta familia de la cual somos parte ahora y en la cual tú eres nuestro gran Padre amoroso, misericordioso y lleno de gracia, y también nuestro hermano mayor Jesucristo, a quien deseamos compartir siempre como nuestro mayor tesoro. Así que gracias, Padre, por tu misericordia hacia nosotros, gracias por lo que significa el haber sido adoptados por ti y esta nueva condición que tenemos y esta nueva identidad en ti. Abre nuestro corazón y nuestra mente para lo que tú tengas preparado para nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces los invito a que abran sus Biblias en Efesios 5, del 1 al 21. Y mientras buscan el pasaje del día de hoy, déjeme contarle un par de historias con las cuales se inspiraron grandes películas del cine y que tienen su trasfondo en hombres y mujeres de fe. Y la primera película se llama The Blind Side, que se traduce como El lado ciego o Un sueño imposible, de Sandra Bullock, que está inspirada en una mujer cristiana que tomó un joven afroamericano que se fue de su casa porque su madre era drogadicta y su ambiente era bastante dañino. Y por lo tanto, no teniendo dónde vivir, esta mujer, movida por la compasión de Cristo, no solo lo ayudó en sus estudios, en su carácter y luego en su carrera como futbolista americano, sino que lo adoptó en su familia, lo cual también movía por su fe y la historia de ese joven. Toda la familia lo aceptó sin ningún problema, cambiando su vida y el ambiente de este joven de una manera inimaginable para nosotros. Esta no es una película cristiana, pero está basada en una historia cristiana. La segunda película que quiero también mencionarles hoy día que está basada en una historia real, es la que protagonizó Samuel L. Jackson, llamada Entrenador Carter o Juego de Honor, también es traducida, que cuenta la historia de un hombre cristiano que nació y se crió en una población muy pobre en Estados Unidos y que después de triunfar en el básquetbol amateur y salir de la pobreza, volvió a trabajar a la escuela natal para entrenar a jóvenes que no tenían mucho futuro ni esperanza. Pero él, con su fe en Cristo, su dedicación y compasión por estos jóvenes, no solo los convirtió en grandes deportistas, sino que en grandes estudiantes, lo que les daría la posibilidad de cambiar sus contextos, entrar a la universidad, mantenerse en ella, debido a que este entrenador con amor, con disciplina, los apadrinó, los disciplinó con fe a cada uno de estos jóvenes que eran rebeldes y sin futuro.
Ahora, si no viste ninguna de esas películas, no importa, te animo a que quizás las puedas ver, pero te quiero animar más a que puedas conocer las historias detrás de estas películas, que muchas veces pierden el sentido original de estas. Pero el punto de haberlas mencionado, estas películas, es que ambas apuntan al hecho de que sin merecerlo ni buscarlo, personas son adoptadas o apadrinadas por otras personas de manera generosa, que siguiendo el ejemplo de Cristo ayudan a estos jóvenes a cambiar su vida de una manera radical, dándoles no solo un nuevo contexto y una nueva esperanza, sino que moldeando en ellos una nueva identidad. Y en nuestro caso como cristianos, debido a la generosidad inmensa de Dios en Cristo, por medio de su vida, su muerte y su resurrección, nuestra vida experimenta un cambio radical, iniciando un proceso que sabemos que Jesús comienza, guía y termina en todos aquellos que hayan puesto su confianza en Él. Entonces, teniendo en mente estas dos historias y lo que les acabo de decir, vamos a leer nuevamente los versículos 1 al 6 de Efesios 5. Dice, voy a leer de una versión un poquito diferente a la que se leyó antes, que es en la NBI, esta es la Biblia de las Américas, creo que expresa un poquito mejor el sentido de lo que dice originalmente. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó, y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos como el apóstol Pablo hace un fuerte contraste entre los hijos amados y los hijos de desobediencia. Es decir, aquellos que han recibido la gracia de Dios por medio del Evangelio y han respondido con fe a ese inmenso amor en Jesús, por un lado, en contraste con aquellos que no han puesto su confianza en Jesús, ni se han arrepentido de su antigua manera de vivir sin Él, por lo tanto no han respondido en amor, sino en rebeldía y desobediencia a Dios. Donde uno nos dice la Biblia que está bajo el amor de Jesús, en el versículo 1, y el otro está bajo la ira de Dios, en el versículo 6. Y esas, queridos hermanos y invitados, son por un lado las buenas noticias del Evangelio, para aquel que en amor se arrepiente de su rebeldía contra Dios, pero a la vez son las malas noticias del Evangelio para aquel que no está dispuesto a rendirse al Dios del universo, ni honrarlo ni amarlo como Él se lo merece. Ahora es muy importante que la diferencia entre uno y otro en este caso no es algo que ellos hayan hecho, sino el amor y la misericordia de Dios reflejado en Cristo, que permite que aquel que ha sido adoptado por Dios pueda responder en fe y en amor al Evangelio, que está descrito en el versículo 2, el cual después de reflejarnos su amor, nos llama a amar como Cristo amó, siendo imitadores de Dios, y esto por medio de la entrega de Cristo que lo llevó a Él a sacrificarse. Es decir, dar su vida con una de las muertes más terribles de ese tiempo, para que las consecuencias de nuestra rebelión contra Dios las recibiera Él en vez de nosotros, quienes debíamos justamente recibir sin derecho a ninguna apelación la consecuencia de nuestra desobediencia ante Dios. Pero por el Evangelio podemos pasar a ser hijos, ya no desobediencias, sino que hijos amados, ya que no estamos bajo su ira, lo cual es la mayor muestra de amor de Dios hacia nosotros. Miren lo que dice Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces el llamado a comportarnos como hijos amados es una respuesta al Evangelio por medio del cual Cristo comienza una transformación en nosotros, que nos permite honrar y servir a Dios en vez de seguir con nuestros deseos inmorales, impuros y avaros que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que si buscamos ser imitadores de Dios y su amor en Cristo, nuestro llamado es a cumplir la voluntad de Dios en términos de todas las áreas de nuestra vida, en este caso, las finanzas, la sexualidad, nuestro carácter y la moralidad. En términos prácticos, nos está diciendo, si tú eres casado, debes ser fiel a tu esposo o a tu esposa con tu mente y con tus actos, pese a lo que puedas estar sintiendo cada vez que ves la televisión o ves pasar a alguna otra persona. Ahora, si eres soltero, te está diciendo, mantente puro y virgen en tu mente y en tus actos, porque eso es a lo que nos llama el Señor. Pero si no lo has hecho, siempre hay oportunidad para arrepentirte delante del Señor y buscar serle fiel de aquí en adelante hasta el matrimonio, dejando que Él cambie nuestra forma de pensar y actuar. Por otra parte, Pablo nos dice que si he entendido que todo lo que tengo es porque Dios me lo ha permitido y que el trabajo que tengo es un regalo de Dios en el cual debo esforzarme, entonces nos está diciendo que dejemos de ser egoístas con nuestras cosas, con nuestro tiempo y con nuestros recursos para comenzar a dar generosamente a aquellos que están en mayor necesidad, a dedicar tiempo en ayudar al prójimo y estar dispuesto a despojarnos de cosas que quizás ya no necesitamos por el bien de los demás. Entendiendo que esto ya no lo hago para sentirme bien, para que sea admirado por otras personas por mi generosidad, o incluso buscando que Dios me ame por hacer estas cosas, sino que son una respuesta al amor que yo ya he recibido en Cristo y que sigo recibiendo de parte de Dios por medio de Él. Además, si hemos sido adoptados por Dios y ahora soy representante de su familia, nos dice que la forma en que hablo debe cambiar, porque el sentido de esta o el interés que antes tenía ya no están centrados en cosas superficiales que puedan generarme placer egoísta, y por ende mis palabras se deben enfocar en cómo puedo ser ahora de bendición y edificación para los demás y no en mí. Lo que deja de lado las conversaciones absurdas que podemos tener día a día acerca de quién tiene lo mejor materialmente hablando, o quién tiene el último auto o el último celular, etcétera, etcétera. Pero también deja de lado las tristes conversaciones de la cintura para abajo, que estamos acostumbrados como chilenos, ya que estas conversaciones denigran a los hombres y las mujeres, reduciéndolos a cualquier cosa menos a hijos e hijas de Dios, conversaciones que por lo demás no nos gustaría escuchar dirigido a nuestros hijos o hijas, pero que extrañamente toleramos cuando la escuchamos con otras personas. Ahora, si se fijan, lo que Pablo nos dice es que lo que está en juego entre ser un hijo amado y un hijo de desobediencia no es nada trivial ni nada superficial. Fíjense lo que dice en los versículos 5 y 6 nuevamente. Dice, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y lo que Pablo está diciendo en resumen es que si tú permaneces en rebeldía y desobediencia constante contra Dios, si tú permaneces honrando todo lo que no le agrada a Él, es decir, buscando ser esclavo de cosas como por ejemplo el poder, el dinero, el sexo de manera constante y pecaminosa sin ningún arrepentimiento, no puedes esperar ser parte de la familia de Dios.
No puedes esperar ser heredero de las promesas de las cuales nunca has sido parte y de las cuales nunca has buscado reflejar, sino que muy por el contrario, lo que te espera, nos dice la Biblia tristemente, es la ira de Dios, que implica una vida eterna de tormento y sufrimiento. Ahora, cuidado hermanos, porque el llamado del Evangelio no es por el miedo a las consecuencias de lo que te pueda pasar, si no estás dispuesto a ser adoptado y recibido en la familia de Dios por medio de la fe. Voy a repetir eso. El llamado del Evangelio no es por el miedo a las consecuencias de lo que te pueda pasar si no eres parte de la familia de Dios. Ni tampoco el llamado del Evangelio es por los beneficios que puedas tener al entrar a este, sino que el llamado del Evangelio es a honrar y confiar el único que es digno de honra y gloria, que es nuestro amado Dios. Por lo tanto, el llamado del Evangelio no es por temor a las consecuencias, ni es por los beneficios que puedo conseguir, sino que es porque es lo correcto. Ahora, ¿sí es digno de ser temido Dios? Por supuesto, ya que Él tiene en sus manos el mundo y nuestras vidas. Pero a la vez, la Biblia nos dice que Él es tardo para la ira y grande en amor y misericordia, lo que llevará a aquellos que han experimentado el amor de Dios a vivir con un corazón lleno de agradecimiento y amor, que desea vivir de la forma que Él nos llama a vivir, que es la mejor que podemos hacer, asegurándonos no una vida exenta de sufrimientos, como muchas iglesias venden el Evangelio, sino que una vida que a pesar del sufrimiento podemos vivir con gozo y esperanza, sabiendo que en algún minuto todo esto va a acabar y que es momentáneo y que nos espera algo mucho mejor al ser coherederos con Cristo en la familia de Dios. Ahora fíjense en los versículos siguientes, del 7 al 14. Nos dice: por tanto no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tiniebla, pero ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascáralas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas a la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces Pablo ya nos dijo que debemos vivir como hijos amados y no como hijos desobedientes ante Dios. Y ahora nos dice que debemos andar o vivir como hijos de la luz y no de la oscuridad. Es decir, que la luz de Cristo refleje la bondad, justicia y la verdad, que deben ser parte integral de nuestro carácter también, a diferencia de todo lo que es oscuro, turbio, secreto y encubierto, de lo cual están llenas las noticias hoy día con todos los escándalos políticos que hemos visto hasta el día de hoy, que de alguna manera reflejan falta de bondad, injusticia y mentira, que es lo opuesto a lo que estamos llamados a hacer como cristianos. Y la razón por la cual debemos buscar la bondad, la justicia y la verdad es porque estas características provienen del carácter de Dios al cual estamos llamados a imitar, donde nuevamente en el Evangelio vemos la verdad de Dios revelada por medio de la bondad de Cristo, con el cual Él nos declara justos. Es decir, Dios nos puede declarar limpios de nuestra desobediencia y de maldad, debido a que Cristo pagó nuestra deuda tomando nuestro lugar en la cruz, lo cual recibimos por gracia por medio de la fe.
Por eso quien es un hijo de luz ha sido iluminado por Cristo en la verdad de su palabra, ha recibido la bondad de Dios por medio de su sacrificio y ha conocido la verdad en Cristo, ya que Cristo es la verdad encarnada y por medio de su palabra podemos conocer la voluntad de Él. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y es exactamente a la luz de la palabra de Dios que las mentiras son desenmascaradas, que la injusticia es revelada y que todo lo secreto que no agrada a Dios sale a la luz. Por lo que no debemos olvidar que estamos llamados, queridos hermanos, a ser luz del mundo. Es decir, traer luz en medio de este mundo oscuro que es cada vez más tenebroso, misterioso y distorsionado, pero que no se puede ocultar a la luz del Evangelio de Cristo y a la luz de su palabra. Por eso fíjense el llamado que Pablo nos hace. Dice: despiértate, despiértate. No es para los que están durmiendo ahora en el culto. Pero dice: despiértate tú que duermes, y te levantes de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque si no estás en Cristo, estás muerto, dice la Biblia. Y en el único que encontramos una vida plena y eterna es en Jesús. Por lo tanto, Pablo dice: despiértate, muerto andante, o para traerlo en versión actual, ahora que está de moda, es despiértate, zombie, y comienza a vivir bajo la guía y la luz de Cristo por medio de su palabra. Finalmente, y esta es la última sección de los versículos 15 al 21, nos dice: por tanto, tened cuidado como andéis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Pablo ya nos dijo que debemos vivir como hijos amados. Ahora nos dijo también que debemos vivir como hijos iluminados por Cristo, en contraste con aquellos que viven en permanente rebeldía y oscuridad contra Dios, que caracteriza este mundo y no el reino del cual ningún idólatra y pecador sin arrepentimiento puede ser parte. Pero ahora nos dirá que debemos andar como sabios y no como necios. Partiendo de la base que el sabio en la Biblia es quien teme o honra al Señor por quien Él es y por lo tanto desea conocer y vivir haciendo su voluntad. Entonces, alguien sabio es quien, primero, aprovecha bien el tiempo. Es decir, es un buen administrador del tiempo que Dios le ha dado para usarlo en lo que Él nos ha llamado a priorizar y no lo que este mundo te impone como prioridad. Por ejemplo, familia versus el trabajo. Es un tema fuerte aquí en Antofagasta. La ciudad te pide trabajo, 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 y hay cada vez menos tiempo para la familia. O la comunidad de fe versus la televisión, el pasatiempo o el partido de fútbol del domingo. La crianza en la fe versus la educación gratuita, pero de calidad, particular y formal, y ojalá en un colegio caro para que el niño pueda ser bien educado. Pero además no solo es bueno usar bien el tiempo, ocupándolo en lo que Dios nos llama y que es prioridad y que nos describe la Biblia, sino que también es importante y un buen uso del tiempo el poder estar compartiendo la importancia de Jesús en nuestras vidas, o como es el lema de nuestra iglesia, que Cristo es nuestro único tesoro. Usar bien el tiempo es un ejemplo o es una expresión de lo que es ser un cristiano maduro. Siendo llenos del Espíritu Santo y no embriagándonos con alcohol, es el segundo ejemplo.
Es decir, dejar que el control de nuestra vida lo tenga el Espíritu Santo por medio de la Biblia y no ninguna otra cosa externa que nos pueda hacer esclavos o adictos como el alcohol. Ahora, cuidado, esto no quiere decir que no podamos beber alcohol, pero sí la Biblia nos dice que debe ser con dominio propio y con responsabilidad, no siendo de piedra de tropiezo o fomentando que otros puedan descontrolarse por el tema del alcohol. Por lo tanto, la Biblia es clara en decir, sí, puedes beber, pero todo debe hacerse con dominio propio, en orden y cumpliendo las leyes, que en este caso en Chile es tolerancia cero. Y tercero, usar bien el tiempo, ser llenos del Espíritu Santo por medio de su palabra y no dejando el control a cualquier otra cosa como el alcohol. Y tercero, animándonos por medio de la palabra de Dios, la cual debe ser compartida, conversada, cantada, predicada, aprendida, recitada, memorizada, que le entra hasta por los poros. No dice eso, pero que por todas partes, ¿no es cierto?, esté expresada la palabra del Señor en nuestras vidas. Es decir, que ésta sea el centro de nuestras conversaciones, acciones y de toda nuestra vida, ya que es por medio de la palabra de Dios que podemos adquirir sabiduría y no necesariamente solo por el pasar de los años o las experiencias de la vida. No es los años y la experiencia lo que nos hacen sabios, como el mundo nos trata de decir, es la Biblia la que nos hace sabios, dice la palabra de Dios. Para que así podamos crecer con un corazón agradecido y generoso delante del Señor, que nos permita poner a los demás antes que a uno y a Dios antes que los demás. Y con esto no me refiero a que dejemos de lado relaciones familiares o amistades, cayendo en activismo religioso, que no es lo que deseamos como iglesia, sino que nuestra relación sea lo más importante, nuestra relación con Cristo sea lo más importante y lo prioritario, y que de esa relación fluyan todas las demás. Todo lo cual es posible por medio solo del Evangelio de Cristo, a través del cual nuestras vidas están siendo transformadas para ahora vivir como sabios y no como necios, vivir como hijos amados y no hijos de desobediencia, vivir como hijos de la luz y no de la oscuridad. Termino entonces con la pregunta con la que partí. ¿Estoy realmente viviendo mi vida agradecido como un hijo adoptado llamado por Dios en Cristo? ¿Estoy viviendo realmente mi vida agradecido como un hijo adoptado llamado por Dios en Cristo? Oremos.